Isabela siempre creyó tener todo lo que una mujer podría desear. A sus 35 años, casada con Christian durante 8 años, había construido una vida que parecía perfecta para todos. Su hogar, una elegante casa adosada en el barrio más prestigioso de la ciudad, era el reflejo de años de dedicación y amor. Cada rincón había sido cuidadosamente decorado por sus propias manos, cada detalle cuidadosamente diseñado para crear la casa de sus sueños. Ese miércoles de marzo, el sol brillaba con una intensidad inusual para la temporada. Isabela había salido temprano para atender algunos asuntos del banco y hacer la compra semanal. Christian, como siempre, había dicho que pasaría el día trabajando desde casa, organizando algunos proyectos de la empresa. Era una rutina que ella conocía bien y respetaba. Al fin y al cabo, la confianza era la base de cualquier matrimonio sólido, o al menos eso creía ella. Lo que Isabela no sabía era que, en ese preciso instante, mientras pensaba con atención los ingredientes de la cena especial que prepararía para su esposo, su vida se desmoronaba en su propia casa. Christian no estaba trabajando. Estaba en la cama, abrazado a Renata, una mujer a la que Isabela solo conocía de vista, pero que llevaba meses visitando su casa bajo el pretexto de ser la socia de su esposo. Alrededor de las 2 de la tarde, Isabela decidió irse temprano a casa. Había olvidado su billetera y la necesitaba para terminar unas compras. Al estacionar el auto en el garaje, vio un vehículo extraño en la calle, pero no le prestó mucha atención. Los vecinos siempre tenían visitas, y ella tenía otras preocupaciones. Al abrir la puerta principal, un silencio inquietante la recibió. Normalmente Christian estaría en su oficina, hablando por teléfono o escribiendo en la computadora, pero la casa se sentía vacía, casi fantasmal. Isabela subió las escaleras lentamente, sus pasos amortiguados por la alfombra que había elegido con tanto cuidado. Fue entonces cuando lo oyó: gemidos bajos, susurros, el inconfundible sonido de 2 personas en intimidad. Su corazón se aceleró, pero su mente seguía negándose a aceptar lo que estaba sucediendo. Quizás era la televisión, quizás Christian estaba viendo una película. Cualquier explicación sería mejor que la verdad que se acercaba como una tormenta devastadora. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Isabela se acercó en silencio, cada paso una eternidad de agonía, y entonces lo vio. Christian, el hombre con quien había intercambiado votos de amor eterno, estaba en la cama que habían compartido durante años, completamente desnudo, besando y acariciando a una mujer que no era ella. El mundo de Isabela se derrumbó en cuestión de segundos. 8 años de matrimonio, confianza y sueños compartidos se convirtieron en polvo ante sus ojos. El dolor era tan intenso que sintió como si alguien le hubiera arrancado el corazón del pecho con las manos desnudas. Pero el dolor se transformó rápidamente en algo mucho más poderoso, una furia, una rabia visceral y primaria que le quemaba las venas como lava incandescente. Isabela no pensó, simplemente actuó. Bajó las escaleras como una exhalación, agarró lo primero que encontró, una escoba apoyada en la pared de la cocina, y regresó a su dormitorio con la fuerza de una mujer que ya no tenía nada que perder. La puerta se abrió de golpe con un fuerte golpe que resonó por toda la casa. Christian y Renata se separaron al instante, con el rostro contraído por la sorpresa y el terror al ver a Isabela de pie en la puerta, escoba en mano, con los ojos brillando con una furia que jamás imaginaron. ¿Crees que mi casa es un motel? La voz de Isabela sonó alta y clara, llena de un dolor tan profundo que hizo que los 2 amantes se encogieran en la cama. Christian intentó balbucear alguna explicación, pero sus palabras salieron confusas y sin sentido. Isabela, te lo puedo explicar, no es lo que crees. Pero a Isabela no le interesaban las explicaciones. La traición estaba ahí, cruda y cruda ante sus ojos. Ninguna palabra podía deshacer lo que había visto. Ninguna disculpa podía sanar la herida que acababa de abrirse en su pecho. Fuera de mi casa ya. Isabela alzó su escoba en el aire, y su voz resonó en las paredes. Con la escoba en la mano, comenzó a golpear a los amantes aún semidesnudos. Mientras los desterraba de su cama, les exigió que abandonaran su residencia. Ahora fuera de mi casa inmediatamente. Y tú, cobarde, espera a que mi abogado te contacte para firmar los papeles del divorcio. La pareja salió corriendo de la cama presa del pánico, tropezando mientras se vestían a toda prisa y esquivaban los golpes.
Isabela los siguió escaleras abajo, con la escoba aún en las manos, con una presencia imponente y aterradora. Cristian y Renata corrían por la casa como delincuentes huyendo de la policía, agarrando su ropa y vistiéndose al azar. La puerta principal se abrió de golpe y la pareja salió corriendo a la calle, semilla y desesperados. Los vecinos, atraídos por los gritos, se habían congregado en sus balcones y ventanas, observando la escena con una mezcla de conmoción y curiosidad morbosa. Cristian intentó cubrir su desnudez con una camisa mal abotonada, mientras Renata corría descalza, apretando el vestido contra el cuerpo. Isabela se quedó en la puerta de su casa, viéndolos desaparecer por la esquina. Respiraba agitadamente. El corazón le latía con fuerza, pero por un instante sintió una extraña sensación de alivio. La verdad por fin había salido a la luz, y por muy doloroso que fuera, era mejor que vivir en una mentira. Los días posteriores al descubrimiento de la traición fueron los más oscuros de la vida de Isabela. La casa, antaño su remanso de paz y felicidad, ahora parecía atormentada por recuerdos dolorosos. Cada rincón albergaba un recordatorio del matrimonio que ella creía sólido. Cada objeto, un testimonio silencioso de una vida que se había revelado como una farsa. Isabela apenas podía dormir. Al cerrar los ojos, veía constantemente la imagen de Cristian y Renata en su cama, una escena que se repetía en su mente como una película de terror en bucle. Había cambiado las cerraduras de su casa al día siguiente del enfrentamiento, una medida práctica que le trajo poco consuelo emocional. Cristian había intentado llamarla varias veces, pero ella bloqueó su número. No había nada que pudiera decir para justificar lo que había hecho. Durante una semana entera, Isabela vivió en una burbuja de dolor y aislamiento. Sus amigos más cercanos intentaron consolarla, pero sus palabras parecían huecas ante la magnitud de la traición. Había empezado a considerar buscar un abogado para iniciar los trámites de divorcio, cuando su vida dio un giro aún más cruel. Era jueves por la mañana cuando sonó el timbre. Isabela, todavía en bata y con los ojos hinchados de tanto llorar, abrió la puerta, esperando encontrar quizás a un vecino comprensivo o al cartero. En cambio, se encontró con un hombre de traje oscuro, expresión seria y un maletín de cuero en las manos. «¿Señorita Isabela Morales?» Su voz era formal, casi robótica. «Sí, soy yo», respondió Isabela con cautela, sintiendo que algo andaba mal. «Soy funcionario judicial. Tengo una citación para usted». Le ofreció un sobre sellado, notando la confusión que se dibujó en el rostro de Isabela. Con manos temblorosas, Isabela tomó el documento y lo abrió allí mismo, en la puerta de su casa. Casi se le doblaron las piernas al leer las primeras líneas. Cristian la estaba demandando. No solo eso, sino que afirmaba que Isabela se había vuelto loca, que lo había echado de casa sin motivo alguno y que ahora exigía una compensación económica por los daños morales que había sufrido. Pero lo peor estaba por venir. Mientras Isabela leía el documento, sus manos temblaban cada vez más. Cristian no solo pedía una compensación, reclamaba la propiedad de la casa, el coche y todos los bienes de la pareja, alegando que todo se había adquirido con su dinero y que Isabela no tenía derecho a nada. «Esto no puede estar pasando», murmuró Isabela para sí misma, releyendo el documento varias veces, como si las palabras pudieran cambiar de significado mágicamente. El funcionario judicial, al ver la conmoción de la mujer, intentó ser cortés. «Señora, la audiencia está programada para dentro de 2 semanas. Tiene derecho a un abogado». Isabela cerró la puerta y se apoyó en ella, con el documento aún en sus manos. La realidad de la situación empezó a formarse en su mente como un macabro rompecabezas. Cristian no solo la había traicionado, lo había planeado todo. La traición, la humillación y ahora esta absurda demanda. Fue un doble golpe, calculado y cruel. Esa misma tarde, Isabela recibió una llamada de un número desconocido. En contra de su buen juicio, contestó: «Isabela, tenemos que hablar». Era la voz de Cristian, pero había algo diferente en ella. Ya no tenía el tono de disculpa de los primeros días. Ahora tenía una frialdad calculadora que nunca antes había oído. «No tenemos nada de qué hablar, Cristian. Ya dijiste todo lo que tenías que decir con esta ridícula demanda». «¿Ridículo?», rió Cristian con una amarga risa que hizo estremecer a Isabela. «Isabela,
Me humillaste delante de los vecinos, me echaste de mi propia casa y arruinaste mi reputación. ¿Y creías que me quedaría callada? ¿En tu propia casa? Isabela sintió que la ira volvía a hervir en sus venas. Cristian, te pillé en mi cama con otra mujer. Eso no te dio derecho a hacer lo que hiciste, y ahora vas a pagar por ello, literalmente. Su voz estaba impregnada de una malicia que Isabela nunca antes había percibido. ¿Crees que puedes quedártelo todo? ¿La casa que pagué? ¿El coche que compré? Estás muy equivocada. Isabela colgó el teléfono, con las manos temblando de ira e incredulidad. Era como si conociera a Cristian por primera vez. El hombre amable y cariñoso con el que se había casado había resultado ser un desconocido cruel y calculador. Esa noche, Isabela no pegó ojo. Pasó horas dando vueltas por la casa, intentando comprender cómo su vida se había convertido en una pesadilla. No solo había descubierto que su matrimonio era una mentira, sino que ahora la demandaba el mismo marido que la había traicionado. Pero a medida que pasaban las horas, algo empezó a cambiar en Isabela. El dolor y la conmoción iniciales dieron paso a una férrea determinación. Cristian había cometido un error fatal al subestimarla. Pensó que solo era una ingenua ama de casa que se dejaría intimidar por demandas y amenazas legales. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. A la mañana siguiente, Isabela se despertó con un propósito claro. Se dio una ducha larga, se vistió con sus mejores galas y se maquilló con cuidado. Al mirarse al espejo, vio a una mujer diferente. Ya no era la víctima llorosa de los últimos días, sino un guerrero listo para la batalla. Isabela había tomado una decisión. Si Cristian quería la guerra, la tendría, pero esta vez no la tomarían por sorpresa. Esta vez estaría preparada, lista para ganar. Isabela sabía que no podía enfrentarse a Cristian sola. Necesitaba a alguien que conociera la ley mejor que él, alguien que pudiera desenmascarar sus mentiras y exponer su verdadera naturaleza. Tras investigar y recibir recomendaciones, encontró a la persona que cambiaría el curso de toda la situación: Carlos López, uno de los abogados más respetados de la ciudad. La oficina de Carlos estaba ubicada en el centro de la ciudad, en un imponente edificio que inspiraba confianza. Cuando Isabela entró, la recibió un hombre de mediana edad, de cabello canoso y mirada penetrante que parecía ver más allá de las apariencias. Carlos tenía una reputación impecable y un porcentaje de victorias que impresionaba incluso a sus oponentes más experimentados. «Siéntate, Isabela. Cuéntamelo todo desde el principio». Carlos se acomodó en su silla, con las manos entrelazadas sobre la mesa, demostrando una atención total que Isabela no había sentido en semanas. Isabela le contó toda la historia, desde el descubrimiento de su traición hasta la absurda demanda que Cristian había interpuesto en su contra. Carlos escuchaba en silencio, tomando notas ocasionalmente en un bloc, con una expresión neutra que no delataba sus pensamientos. Cuando Isabela terminó, Carlos permaneció en silencio unos segundos, procesando toda la información. Finalmente se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando con una intensidad que le hizo comprender a Isabela que había encontrado al aliado indicado. «Isabela, lo que tu esposo está haciendo es más que una simple demanda por daños morales. Es un intento de manipular el sistema judicial para su propio beneficio, pero cometió un grave error al subestimar nuestra capacidad de investigación». Carlos explicó que necesitarían pruebas concretas de la infidelidad, y aún más importante, pruebas de que la relación extramatrimonial no era reciente. Si podemos demostrar que la infidelidad lleva meses, o incluso años, cambiará por completo el panorama legal. En los días siguientes, Carlos puso a su equipo a trabajar. Contrataron investigadores privados, analizaron cámaras de seguridad de establecimientos comerciales y empezó a surgir un patrón. Cristian y Renata no eran solo amantes casuales, tenían una relación estructurada, frecuentando los mismos restaurantes, hoteles y bares durante al menos 8 meses. «Mira esto, Isabela», dijo Carlos señalando una serie de fotografías en su escritorio. «Tu esposo y Renata en el restaurante La Terraza en diciembre del año pasado. Aquí están saliendo del Hotel Plaza en enero, y esta es de febrero, en el centro comercial». Isabela observaba las imágenes con una mezcla de dolor y satisfacción. Cada foto era una puñalada en el corazón, pero también una pieza del rompecabezas que probaría la verdad. Cristian había mentido no solo sobre la traición,
sino también sobre cuándo había comenzado. Pero el descubrimiento más devastador estaba por llegar. Durante una de las investigaciones, el equipo de Carlos obtuvo acceso a grabaciones de audio de un restaurante donde Christian y Renata habían cenado la semana anterior al enfrentamiento. El establecimiento contaba con un sofisticado sistema de seguridad que incluía grabación de audio en las mesas, algo que pocos clientes conocían. Carlos llamó a Isabela a su oficina un viernes por la tarde. Su expresión era seria, pero había un destello de satisfacción en sus ojos. Isabela, necesito que te prepares para lo que estás a punto de escuchar. Esto puede ser doloroso, pero también es nuestra arma más poderosa. Encendió el estéreo, y la voz de Christian resonó por la habitación. Isabela reconoció de inmediato el tono íntimo y cariñoso que usaba cuando estaba relajado, pero las palabras que salieron de su boca la dejaron fría. Renata, querida, todo va según lo previsto. Isabela no sospecha nada. Es tan ingenua que se cree todo lo que le digo. La voz de Renata respondió con una risa cruel. ¿Y cuándo te vas a deshacer de ella para siempre? Estoy harta de esconderme. Pronto, mi amor. Primero, tenemos que lograr que nos atrape. No sé cuál será su reacción, pero de una cosa estoy seguro. Bastará con que nos aprovechemos el uno del otro, y luego la demandaré por ello. Me indemnizarán por daños morales y me quedo con todo. La casa, el coche, sus joyas, todo. Isabela sintió que se le helaba la sangre. Lo habían planeado todo. La traición no había sido un desliz, ni un momento de debilidad. Había sido una trampa cuidadosamente orquestada para arruinarla económicamente. Pero el audio continuaba, y lo peor estaba por venir. ¿Y sus joyas?, preguntó Renata con evidente interés. Ah, las joyas, rió Christian con picardía. Isabela tiene una colección que vale por lo menos $50,000. Joyas que heredó de su abuela, otras que le regalé yo mismo. Cuando tome posesión de la casa me las llevaré todas. Ni siquiera sabrá que la golpeó. Eres un genio, Christian. Isabela nunca imaginará que todo fue planeado. Carlos apagó el audio y miró a Isabela, pálida como un fantasma. Isabela, este audio es oro puro. No solo confesaron una traición premeditada, sino que también revelaron su intención de robarte tus bienes personales. Isabela permaneció en silencio durante varios minutos, procesando lo que había oído. El dolor de la traición se había transformado en algo mucho más poderoso, una sed de justicia que ardía en sus venas como fuego líquido. Carlos, dijo finalmente con voz firme y decidida, quiero que paguen por cada segundo de sufrimiento que me causaron. Quiero que el mundo entero sepa qué clase de personas son en realidad. Carlos sonrió, reconociendo la transformación que se había producido en su cliente. Isabela, cuando terminemos con ellos, Christian y Renata lamentarán profundamente haberte subestimado. La audiencia es la semana que viene y estaremos más que preparados. El día de la audiencia llegó con un cielo nublado que parecía reflejar la tensión en el aire. Isabela se despertó antes del amanecer nerviosa, pero con una determinación inquebrantable. Eligió con cuidado su atuendo, un elegante traje color borgoña que irradiaba seriedad y confianza. Cuando se miró al espejo por última vez antes de irse, vio a una mujer completamente distinta de la que había descubierto su traición semanas antes. Carlos la recibió en la entrada del juzgado, con una carpeta voluminosa que contenía todas las pruebas que habían recopilado. Isabela, hoy es el día de la verdad. Recuerda, mantén la calma y deja que las pruebas hablen por sí solas. Al entrar en la sala, Isabela vio a Christian por primera vez desde su enfrentamiento en casa. Estaba sentado junto a su abogado, con un traje caro y una expresión de seguridad que le provocó náuseas. Renata estaba unas filas atrás, intentando pasar desapercibida, pero sus ojos nerviosos la delataron. El juez Javier, un hombre de unos 60 años, de cabello completamente blanco y reputación de justo pero estricto, entró en la sala. Todos se pusieron de pie en señal de respeto, e Isabela sintió que el corazón se le aceleraba. Este era el momento que definiría su futuro. Estamos aquí para escuchar la demanda interpuesta por el señor Christian Morales contra su esposa, Isabela Morales, por daños morales y daños patrimoniales. La voz del juez resonó con absoluta autoridad en la sala. El abogado de Christian fue el primero en levantarse, un hombre delgado y con gafas, que comenzó su argumento con una confianza que pronto demostraría ser infundada. Señoría,
Mi cliente fue víctima de una agresión injustificada por parte de su esposa, quien lo echó de casa sin motivo alguno, causándole humillación pública y un daño irreparable a su reputación. Isabela observó a Christian mientras su abogado hablaba. Mantenía una expresión seria, asintiendo ocasionalmente, como si realmente fuera la víctima inocente que decía ser. La hipocresía de la situación hizo que Isabela apretara los puños, pero mantuvo la calma, recordando las palabras de Carlos. Cuando le llegó el turno a Carlos, se levantó con la gracia de un depredador que ha encontrado a su presa. Su señoría, lo que presenciaremos hoy no es solo la defensa de una mujer injustamente acusada, sino la exposición de un cruel y premeditado plan de manipulación y fraude. Carlos comenzó presentando las fotografías que demostraban la relación extramatrimonial de Christian con Renata. Cada imagen se proyectó en una pantalla grande para que todos la vieran con claridad. La expresión de confianza de Christian comenzó a desvanecerse a medida que aumentaban las pruebas. Como puede ver, su señoría, estas fotografías prueban que la relación adúltera no fue un desliz momentáneo, sino más bien una aventura estructurada que llevaba al menos 8 meses en marcha. El abogado de Christian intentó objetar, alegando que las fotos podrían haber sido manipuladas, pero Carlos estaba preparado. Presentó los metadatos de las imágenes, testimonios de los establecimientos donde se tomaron e incluso recibos de tarjetas de crédito que acreditaban la presencia de la pareja en los lugares. Renata, que hasta entonces había intentado permanecer invisible, empezó a moverse nerviosa en su asiento. Le susurró algo a la persona a su lado, visiblemente incómoda con el rumbo que estaba tomando la audiencia, pero Charles apenas estaba calentando motores. Su señoría, lo que he presentado hasta ahora es solo la punta del iceberg. Lo que mostraré a continuación revelará la verdadera naturaleza de este caso. Se acercó al equipo de música de la sala y miró directamente a Christian antes de hablar. Señor Christian, ¿recuerda haber cenado en la terraza la semana anterior al enfrentamiento con su esposa? Christian dudó, mirando nerviosamente a su abogado y a Carlos. No recuerdo específicamente. Permítame refrescarle la memoria. Carlos encendió el equipo, y la voz de Christian resonó por toda la sala. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada palabra del audio cayó como una bomba en la habitación. Isabela vio cómo el rostro de Christian pasaba de la confianza a la sorpresa, y luego al pánico absoluto. Renata palideció por completo y sus manos temblaban visiblemente. Isabela es tan ingenua que cree todo lo que digo. Primero tenemos que hacer que nos atrape. Entonces la demandaré por daños morales y me quedaré con todo. Cuando el audio llegó a la parte sobre las joyas, Isabela vio a Christian intentar levantarse, pero su abogado lo jaló de vuelta a su silla. El hombre que minutos antes parecía tan seguro, ahora estaba visiblemente desesperado. El juez Javier escuchó todo con una expresión cada vez más severa. Al terminar el audio, se quitó las gafas y las limpió lentamente, un gesto que todos en la sala interpretaron como una muestra de profunda indignación. Señor Christian, la voz del juez salió firme, sobresaltando a todos. ¿Tiene algo que decir sobre lo que acabamos de escuchar? Christian intentó balbucear una explicación, pero sus palabras salieron arrastradas y sin sentido. Su señoría, eso fue sacado de contexto. Estábamos bromeando. ¿Es broma? El juez se inclinó hacia adelante con la voz cargada de incredulidad. ¿Considera una broma planear la ruina financiera y emocional de su esposa? Carlos aprovechó la oportunidad para presentar su alegato final. Su señoría, también quisiera informarle que la señora Renata Santos ha presentado una demanda por separado contra mi cliente por agresión, alegando que fue atacada con una escoba. Considerando las pruebas presentadas hoy, solicitamos que esta demanda también se revise desde una perspectiva diferente. El juez Javier miró directamente a Renata, quien intentaba esconderse tras las personas que tenía delante. Señora Santos, ¿confirma que participó en la planificación descrita en el audio? Renata se levantó temblando, con la voz apenas audible. Yo tengo derecho a guardar silencio. Claro que sí, respondió el juez con voz gélida. Pero su silencio, sumado a las pruebas presentadas, habla por sí solo. El juez se dirigió entonces a Isabela, con una expresión ligeramente suavizada. Señora Isabela, ¿desea hacer una declaración? Isabela se puso de pie,
sintiendo toda la fuerza que había reunido durante las últimas semanas concentrada en ese momento. Su señoría, solo quiero decir que la verdad siempre prevalece. No importa cuán elaborado sea el plan para destruirla, la verdad siempre sale a la luz. El juez Javier permaneció en silencio durante varios minutos tras la declaración de Isabela, recorriendo con la mirada los documentos y las pruebas esparcidas sobre su escritorio. La tensión en la sala era palpable. Todos los presentes contenían la respiración mientras esperaban la decisión que cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. Finalmente, el juez se puso de pie, con su imponente postura dominando por completo la sala. Cuando empezó a hablar, su voz cargaba con el peso de décadas de experiencia en el sistema judicial. En todos mis años como juez, rara vez he presenciado un caso que demostrara tanta premeditación en la destrucción de una persona inocente. Sus palabras resonaron en la sala como mazos de justicia. Lo que se ha presentado hoy no es simplemente un caso de infidelidad conyugal, sino una conspiración calculada para defraudar al sistema judicial y destruir al acusado financiera y emocionalmente. Christian temblaba visiblemente en su silla, con las manos sudando mientras intentaba evitar la mirada penetrante del juez. Renata había agachado la cabeza por completo, como si fuera a desaparecer si no hacía contacto visual con nadie. «Señor Christian Morales», continuó el juez con voz aún más severa, «el audio presentado como prueba revela no solo su infidelidad, sino también su intención deliberada de manipular los hechos para su propio beneficio. Usted planeó conscientemente ser descubierto en adulterio para luego demandar a su esposa, alegando que fue víctima de una situación que usted mismo orquestó». El juez hizo una pausa para que el peso de sus palabras se asimilara. Además, el audio revela su intención de apropiarse indebidamente de los bienes personales de su esposa, incluyendo joyas de gran valor sentimental y económico. Esto constituye no solo un delito procesal, sino también un intento de apropiación indebida. Isabela sintió que lágrimas de alivio empezaban a formarse en sus ojos. Tras semanas de dolor, humillación e incertidumbre, por fin, alguien con autoridad reconocía la verdad de su situación. En cuanto a la señora Renata Santos, el juez dirigió su mirada a la mujer que intentaba esconderse. Su participación activa en la planificación de este fraude la convierte en cómplice de todos los actos del señor Morales. Su demanda por agresión contra la señora Isabela no solo es infundada, sino que también constituye un intento adicional de victimizar aún más a una persona que ya ha sufrido bastante. El juez volvió su atención a Christian, con una expresión endurecida. «Señor Morales, en todos estos años, nunca he presenciado tanta falta de carácter en una persona. El señor y la señora Santos deberían ser más conscientes de sus actos, ya que tienen consecuencias que van mucho más allá de sus intereses personales». La sala permaneció en completo silencio mientras el juez revisaba sus documentos por última vez. Al levantar la vista, su determinación se reflejaba en su expresión. Por tanto, este tribunal resuelve lo siguiente. La demanda interpuesta por el señor Christian Morales contra su esposa Isabela Morales es completamente infundada y se desestima en su totalidad. Asimismo, considerando la mala fe procesal demostrada y el daño moral causado al demandado, condeno al señor Morales a pagar $20,000 en concepto de indemnización a la señora Isabela, cantidad que deberá ser abonada en un plazo máximo de 2 meses. Christian intentó levantarse, pero su abogado lo sujetó con fuerza. Su rostro palideció por completo y parecía estar en completo shock. En cuanto a la demanda interpuesta por la señora Renata Santos contra la señora Isabela Morales por agresión, continuó el juez con insistencia, se desestima por falta de fundamento legal y mala fe procesal. Se condena a la señora Santos a pagar a la señora Isabela $5,000 por daños morales causados por esta demanda frívola. Renata finalmente levantó la cabeza, con los ojos abiertos por la desesperación. Intentó decir algo, pero no le salió ningún sonido. Además, añadió el juez, ordeno que se investigue a ambos demandantes por posible fraude e intento de fraude procesal. El caso se remitirá al Ministerio Público para que tome las medidas pertinentes. Carlos se puso de pie respetuosamente. Su señoría, en nombre de mi cliente, quisiera expresar nuestra gratitud por la justicia obtenida en este caso. El juez asintió. La justicia no es un favor, doctor Carlos.
Es un derecho de todos los ciudadanos honestos, especialmente de quienes son víctimas de planes tan despreciables como este. Al concluir oficialmente la sesión, Isabela permaneció sentada unos instantes, procesando todo lo sucedido. Cristian y Renata abandonaron la sala rápidamente, evitando el contacto visual. Sus expresiones de derrota contrastaban marcadamente con la arrogante confianza que habían mostrado al principio de la audiencia. Carlos se acercó a Isabela con una sonrisa sincera. Isabela, estuviste extraordinaria. Tu valentía al afrontar esta situación y buscar la verdad fue inspiradora. Isabela se levantó lentamente, sintiendo como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Carlos, no podría haberlo logrado sin ti. Gracias por creer en mí cuando yo apenas podía creer en mí misma. Al salir del juzgado, Isabela respiró hondo el aire fresco de la tarde. El sol por fin había atravesado las nubes, bañando la ciudad con una luz dorada que parecía simbolizar un nuevo comienzo. Miró hacia atrás una última vez, viendo el juzgado donde su vida había sido restaurada, donde la verdad había triunfado sobre la mentira. Isabela sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer. Necesitaría reconstruir su vida, redescubrir quién era fuera del matrimonio que había definido tantos años de su existencia. Pero por primera vez en semanas, sentía esperanza. Había superado la tormenta y emergía más fuerte que nunca. Caminando hacia su coche, Isabela sonrió para sí misma. Cristian había intentado destruirla, pero sin querer le había dado el mayor regalo de todos, el descubrimiento de su propia fuerza interior. Había aprendido que era capaz de luchar por sí misma, de afrontar la adversidad y salir victoriosa. La traición que parecía haber destruido su vida la había liberado de una prisión que ni siquiera sabía que existía. Isabela por fin era libre de ser quien realmente era, y el futuro, por primera vez en mucho tiempo, parecía repleto de infinitas posibilidades. Hemos llegado al final de esta historia de resiliencia y justicia. Si te conmovió la victoria de Isabela y quieres ver más historias como esta, haz clic en el botón Gracias. A continuación, dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada. Y en los comentarios cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber de nuestra increíble audiencia.